Hola. Bueno, bienvenidos a esta nueva sección que voy a incorporar en el canal, em, la voy a llamar Un café con Merce, porque si me conocen, saben que a mí me gusta mucho el café. Siempre me lo tomo, no sé ustedes, pero yo me lo tomo con bebida de almendras, que me encanta. Sé que no suele gustar mucho, pero bueno, cada uno con sus gustos, ¿no? Y bueno, hoy justamente es mi cumpleaños y la verdad que me he puesto mala de un catarrazo tremendo. Bueno, no se me nota mucho porque voy un poco dopadilla, pero porque digo, bueno, ya que es mi cumpleaños, déjame estar un poquito animada, ¿no? Y no, y la verdad que ya me encuentro un poquito mejor. Ayer es cuando estuve bastante más fastidiada. Bueno, en fin, que eso a nadie le importa. La cuestión, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué va a ser esto de un café con Merce? Bueno, pues es simplemente un lugar para hablar, como digamos, crear un poco como de conversación, ¿no? Y sobre lo de siempre, que es el yoga, y es lo que a mí me mueve. Y bueno, y entonces he pensado que, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que reflexionar hoy en día sobre lo que es el yoga y qué mejor que hablarlo como abiertamente, ¿no? Las cosas, porque creo que muchas veces se generan como malas interpretaciones de las cosas y como hay mucho ruido, ¿no? En torno, por ejemplo, a muchas cosas de la Astanga Yoga. Entonces he pensado, ¿no?, en crear un espacio donde podamos como hablar de las cosas sin, bueno, además he dicho, voy a hacerlo natural, ¿no? Como en mi cocina, sin mucho artificio. Aquí encendí la luz de la, de la cocina y poco más, ¿no? Me he puesto un micro para que se me oiga bien porque considero que es importante, pero sobre todo quiero como que sea, a ver, no sé si, que sea como algo como muy natural, ¿no? Muy real. Creo que hoy en día vivimos en un mundo donde es muy difícil a veces discernir y separar lo real de lo artificial. y, y también es muy difícil a veces saber qué me aporta, ¿sabes? Por ejemplo, en el mundo del yoga, ¿no? ¿Qué realmente eh, o sea, cómo me puedo acercar al yoga y que me aporte los beneficios sin, digamos, contaminarme con todo el ruido que hay como sociedad y también dentro del como consumismo o digamos como dentro de la rueda esta del capitalismo, ¿no? Sin entrar en ideología, porque realmente no es lo que pretendo, simplemente está claro, ¿no?, que vivimos en una sociedad en la que se valora como la productividad y el no parar, y entonces todo eso genera como un nivel de estrés muy alto en las personas y entonces más que nunca el yoga es algo que funciona muy bien, o sea, que viene muy bien, ¿no?, incorporar en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el yoga, que no tiene nada de malo, se da como, se enseña o se muestra como la parte más de las posturas, como solo la parte física para sentirte, o sea, es como que solo se ve la parte física, digamos, ¿no? Y muchas veces no se aprecia o no se transmite lo que hay más allá de las posturas, ¿no? Creo que todo el mundo que se acerca al yoga sabe que hay algo que tiene más allá. Yo por lo menos cuando yo empecé sabía que había algo más, ¿no? Pero sí es verdad que creo que en muchas ocasiones es como que se relaciona, a ver cómo te lo explico, con una práctica relajada, con respirar, estar en silencio, o se interpreta como el yoga como algo como que me va a relajar ya, ¿no?, de por sí. Y eso, a ver, está bien, creo que eso cumple una función, obviamente, y eso todo es verdad, pero, y aquí es donde está la cuestión, desde mi experiencia, lo que yo he podido vivir con el yoga, ¿no? Creo que es muy importante que después de ese primer contacto, que es
súper valioso, sea como sea, si es en una clase tipo de gimnasio, por decirlo de alguna manera, o una clase, sea la que sea, da igual. Todo lo que se llame yoga, en principio, se te acerca a esta disciplina, ¿no? Pero sí es verdad que creo que luego tiene que haber como una, una actitud por parte de la persona que quiere aprender que sea tener cierto criterio, ¿no? Es decir, quién es este profesor, cómo se ha formado, realmente hay una disciplina detrás seria o esto es como una moda donde nos ponemos aquí a hacer el pino y ciertas cosas y ya está. Que eso, te digo, no me meto con eso, no lo infravaloro ni nada, simplemente creo que se queda en algo muy superficial y que el yoga, la idea es ir más a la profundidad. Entonces, si eres una persona que con eso te satisface y realmente te acercas por lo físico y no quieres profundizar, oye, mira, cada uno, ¿no? Con su vida hace lo que quiere. Pero yo lo que quiero que sepas es que si estás en ese punto, te estás perdiendo algo muy importante. Entonces, plantéate ir a otro lugar donde te ayuden a profundizar. Entonces, eso me parece que es algo como para comentar, ¿no? Porque llega un momento en el que a mí me pasó, yo me acerqué al yoga por que no me sentía bien, necesitaba como tener algún tipo de disciplina, de hábito saludable y encontré esta práctica, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y, y nada, y entonces luego con el tiempo yo me daba cuenta de que me iba pidiendo profundizar y bueno, y ahí fue cuando fui profundizando. Otro tema que suele ocurrir es que cuando estás así en ese momento de inquietud y que tienes ganas y que empiezas como a avanzar y a ver un poco de lo que se trata, es como que quieres como aprender mucho y entonces empiezas a probar diferentes profesores y empiezas como a picotear de aquí, de allá y no sé qué. Creo que es una fase, en mi experiencia, en mi vida, por lo menos en mí, fue una fase en la que como de alguna manera sentía que no se me estaba dando la profundidad que yo buscaba, eh, pues entonces como que me pedía, y luego porque yo soy una persona muy inquieta, muy curiosa, pues me pedía como, como buscar, ¿no? Buscar en otros lados y tal. Entonces eso tiene una parte buena y es que puedes como ver qué encaja contigo y qué no y conectar, incluso a veces pasa con el estilo. Yo, por ejemplo, cuando descubrí el Astanga Yoga, me encantó y no tuve ninguna necesidad de probar otros estilos. Así todo, por ejemplo, tuve mis contactos con el Yin Yoga, que no tiene nada que ver con el Astanga Yoga, pero sentía cuando tenía como, en aquella época tenía más estrés y tenía como menos conocimiento de cómo afrontar la práctica, sentía que el Yin Yoga me podía como cubrir una parte, ¿no? Pero luego con el tiempo realmente no he seguido profundizando en ese camino porque realmente con la práctica de Astanga Yoga he sentido que he logrado lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces creo que esa fase es necesaria en la que tú pues, te planteas otros estilos, te planteas otros profesores, pruebas talleres, o sea, creo que puede ser algo que es normal, pero la realidad, en mi opinión, o la verdad incómoda que nadie quiere escuchar, es que realmente todo eso lo único que hace es distraerte del verdadero camino del yoga, ¿no? Entonces, realmente lo ideal, en mi opinión, sería que encontraras como una guía, un profesor o profesora, un maestro o maestra, que tuviera mucho conocimiento y que conectarás con esa persona, con ese maestro, con su enseñanza, que tuviera detrás un linaje auténtico o serio y respetuoso. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé a practicar con mi maestra Griselda Laíño, aquí en Astanga Yoga Tenerife, pues me di cuenta de que ella era, eh, per- pertenecía o había tomado la decisión de practicar con el maestro Sharat Joyce, el nieto del fundador del método de Astanga Yoga, Patavi Joyce. Y entonces ella tenía muy claro cómo transmitir este método, tenía como mucha claridad, es la palabra. Gracias a esa claridad, eso me ayudó muchísimo a mí, esa claridad. Y por eso también me animé a ir a Mysore a practicar allí con él y fue lo mejor que he hecho, la verdad, la mejor decisión que he tomado.
esa claridad es fundamental creo, para que el camino del yoga sea como, o sea, como que te lleve como al lugar donde está el yoga realmente. O sea, el yoga es como un estado, ¿no? Mental, ¿no? Siempre se dice que el yoga es unión. Para mí el yoga es ese estado en el que estás en el presente, en el que eres capaz de observar lo que te ocurre sin identificarte, ¿no? Con ese personaje que es el yo. Entonces, cuando logras esa pequeña distancia y te observas y te das cuenta de que la mente muchas veces te juega, te controla y te juega malas pasadas, ¿no? Por eso se dice que, o sea, los Yoga Sutras dicen el yoga es el control de las fluctuaciones mentales o el cese de las fluctuaciones mentales, ¿no? Yoga Vritti Nirodha. Entonces, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Entonces, ese es el primer Yoga Sutra y es lo que marca realmente nuestro camino. O sea, no es que lo marque, sino lo que de alguna manera define nuestro objetivo. Y de eso se trata. Entonces, si tú piensas en ese sutra y te planteas estar yendo a probar diferentes maestros para aprender a hacer mejor el pino, para aprender a saltar mejor, para lo que sea, pues yo creo que de alguna manera acabas como disperso. Pero también estos talleres y estas cosas en un momento dado te pueden orientar hacia lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo en mi blog tengo varios artículos de cuando yo empecé, que iba a bastantes talleres y tal, y yo me doy cuenta ahora al leerlos que gracias a esos talleres yo fui entendiendo que mi camino tenía que ir por no centrarme tanto en lo físico ni en la exigencia, que mi enfoque o mi acercamiento a la práctica era como muy competitivo porque quizás siempre tuve el referente de los deportes y no entendía que esto era diferente. Entonces, también me ayudó mucho, ¿no? Por eso digo que es una fase en la que hay una fase en la que tú estás en modo explorador, buscador, necesitas como encontrarte. Y claro, yo ya llevo practicando casi 11 años, entonces creo que en este punto puedo entender y ver, ¿no? Cómo he ido acercándome hasta aquí, o sea, llegando hasta aquí, ¿no? O como llegando a mis conclusiones, que no quiere decir que ya haya llegado al final, para nada, esto es un camino, el aprendizaje nunca termina, yo me siento todavía como que, o sea, como que es como si hubiera del océano, creo que eso lo decía Sharat mucho en las conferencias, creo que decía como algo como el yoga es un océano y como que solo lo que hemos probado es una gota del océano, ¿no? Algo así decía, no me acuerdo muy bien. Pero eso quiere decir que es tan amplio todo lo que podemos recorrer, que me parece algo maravilloso, que no tiene fin, ¿no? Que realmente lo que estamos viviendo, experimentando nosotros ahora es muy poquito como tocar un poco lo que puede llegar a ser. Entonces, yo sí que siento que gracias a la práctica he podido sentirme mejor, conectar mejor como con mi esencia, como entender mejor las cosas que me hacen sufrir, por qué me hacen sufrir, mm, lograr, gracias a la práctica, mantener una estabilidad física, mental. Todo eso para mí tiene un valor enorme en esta sociedad, ¿no? Y muchas veces como que queremos el resultado, pero no queremos transitar ese proceso y ese camino, ¿no? O no es que no queramos, es que nos resulta muy difícil y muy complicado, ¿no? Entonces, por eso creo que otra de las claves de este camino es conseguir una guía, como te decía antes, cualificada, que tenga claro cuál es el camino. Y en ese sentido yo he tenido la gran suerte de encontrarla y, y la verdad es que gracias a lo que he vivido con ella, a lo que viví, cómo me ayudó, pues es por eso que también me he animado yo a transmitir este método. Y bueno, y de ahí surge lo que he llamado la brújula, que es como una especie de curso, material, herramienta, que intenta ayudar a las personas que ya conocen la práctica, pero que practican solas o que les cuesta sostener la práctica, pues
pues he creado como un método que he llamado la brújula, que es como algo, una herramienta simplemente para ayudarte con ese autoconocimiento, con esa guía interna, como conectar con esa guía interna que todos tenemos, pero que a veces nos resulta muy difícil conectar. Y entonces de ahí plasmé un poco como todo lo que yo he aprendido de mi maestra, como todo lo que me ha servido a mí para guiarme y para decidir cómo practicar día a día y poder sostener la práctica independientemente de las circunstancias que vaya atravesando como en mi vida. Entonces, bueno, pues eso está a disposición. Intentaré poner el link aquí debajo por si eh, te interesa aprender eso, esa herramienta. Y bueno, y también decirte que estoy buscando gente para que quiera aprender esta práctica y, y poder transmitirle el método como yo lo he aprendido, sin exigencia, o sea, como este punto en el que he llegado, que es un punto en el que entiendo la Ashtanga Yoga como algo que te ayuda en tu vida, pero no como un sistema rígido, sino algo que realmente tiene el valor de transformar tu vida y de hacerte sentir bien, pero hay que buscar la manera de entenderlo y de ponerlo como en su lugar, ¿no? Y que no te cause sentimiento de culpabilidad ni que te lleve a forzar tu cuerpo, sino con respeto, con un poco con los principios del yoga realmente, lo que he aprendido de mi maestra, lo que ha aprendido ella y yo de Sharad Joyce, nuestro maestro, que tanto ella como yo hemos conectado siempre con esa parte de él en la que nos transmitía la verdadera esencia, ¿no?, del yoga. Y, y bueno, nada, pues esto es un poco lo que me ha salido hoy en este café con Merce. Mm, y no he acabado. pero, pero bueno, me parece una forma guay de conectar con la gente, de ver de hablar de cosas que no se suelen hablar, y de crear un espacio de tertulia, aunque estéis sola hablando a la cámara, pero bueno, quién sabe si en algún momento podemos hacerlo en directo. Yo estoy abierta, estoy ahora disponible para lo que quieran en el sentido de compartir cosas de la práctica. Y bueno, eh, creo que eso es todo por hoy. No sé, si les apetece que hable de alguna cosa en concreta, pues me lo pueden hacer saber. Siempre hablaré de cosas en las que me sienta cómoda hablar, no voy a meterme en berenjenales ni en cosas que aporten ruido pero no aporten valor o no aporten, sí, algo útil o valioso. Creo que hay cosas que, no sé, que son como para que cada uno decida personalmente o individualmente y que no hace falta que yo les diga mi opinión o lo que sea, ¿no? Sino, o sea, creo que hoy en día se opina demasiado de todo y se habla de todo demasiado. Entonces, hay que ser, creo que hay que ser como, no sé cómo explicarlo, mm, muy, ay, no me sale la palabra. Hay que tener discernimiento y hay que saber qué se ve, qué no se ve, qué aporta, qué no aporta. Y mismo si este vídeo no te aporta, pues pasa palabra, ¿no? Y si te aporta, pues me alegro mucho. Si has llegado hasta aquí, me alegro muchísimo que te haya servido. Deja un me gusta, que siempre eso ayuda, o un comentario y suscríbete. Y así puedo saber que te interesa y seguir haciendo este tipo de vídeos que a mí me habría encantado tener cuando yo empecé. Entonces, por eso, o sea, siempre me hubiera gustado como que alguien me explicara cosas más y tal, porque yo también soy un poquito friki y me gusta como saber y siempre eché en falta, ¿no? Como más comunicación es la palabra, ¿no? Y bueno, y entonces yo por eso siempre hablaba mucho con mi maestra, siempre he hablado y sigo hablando mucho, mucho, mucho con mi maestra, porque el, es difícil la Ashtanga, es difícil, o sea, es difícil y es fácil, a ver si me entiendes. O sea, no es difícil si sabes la esencia, si entiendes el objetivo, si logras como de alguna manera pillarle el punto. O
¿sabes? Ahora, cuando no se lo has pillado, es difícil porque tienes que pasar ese proceso de entender y meter en tu vida una práctica que físicamente es exigente, también es difícil, es difícil. Entonces tienes que saber cómo eh, mm, reducir esa exigencia y cada día como poder hacer o sea, el máximo dentro de lo que puedas y encontrar ese equilibrio es difícil. A mí me ha llevado muchísimos años, o sea, de verdad, y todavía sigo aprendiendo, claro. No sé, igual hay gente que no le parece difícil, no lo sé. Yo hablo desde mi experiencia, a mí me parece difícil y por eso te digo que mi vocación o como lo que me nace siempre es hablar como de este tipo de cosas porque creo que nos metemos mucha caña, ¿sabes? Y que no solo porque nosotros mismos nos metemos caña, sino porque de alguna forma siento que la sociedad te lleva a eso. O hasta ahora, ¿no? Quizás ahora han cambiado las cosas. La verdad es que en ese sentido no lo sé. Pero bueno, yo solo espero que te sirva este vídeo. Sinceramente no sé si lo voy a subir porque ha sido algo muy espontáneo. El día de mi cumpleaños, que estaba aquí, que me iba a tomar el café y digo, es que no sé, me apetece como transmitir, como compartir, ¿no? Y eso que estoy mala, de hecho tengo hasta mala cara, pero yo qué sé, es lo que salió hoy. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo si lo hay. Dime si te apetece que haga este tipo de contenido y si no, pues a otra cosa mariposa. Bueno, que tengas buen día. Chao.